tardes, hermanos. Tanto tiempo que no nos veíamos. Esta pandemia nos ha encerrado en nuestras propias casas. Todos hemos permanecido en oración. Que el Señor nos bendiga y que esta palabra que vamos a compartir en este momento sea de gran provecho para nuestra vida cristiana. Oremos. Padre nuestro que estamos en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad. Señor, hoy me encuentro en tu casa de oración y que por esta pandemia no podemos reunirnos con los hermanos. Señor, te pido de que tú cuides cada uno de sus hogares, dale el entendimiento espiritual, permite que nada les falte, protégelos de esta enfermedad COVID-19. Señor, que esta palabra bendice mis pensamientos, mi boca, para que solamente salga palabra tuya, Señor. Lo pido en el sagrado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, la Semana Santa es una semana que en su tiempo cambió al mundo. Cada año los cristianos del mundo nos unimos en una gran oración, porque todos oramos de diferentes formas, maneras y momentos, para conmemorar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en ese madero, en el Gólgota, pagando el rescate de toda la humanidad sobre el pecado. Desde su entrada triunfal a Jerusalén, cuando Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, entró en un burrito y encontró que su casa de oración era una casa donde se comerciaba de todo y había un solo desorden. Y Él nos dejó la enseñanza de que en su casa solamente se debe adorar al Señor. Luego vienen los preparativos de la Santa Cena, la prisión de nuestro Señor Jesucristo, la tortura, la crucifixión, la resurrección, que nos deja el camino a mitad para vencer el pecado y al mundo y obtener la gloria en el cielo y ser coheredero con Jesús del reino de Dios. Jesús venció todas las tentaciones, nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a Dios el Padre disfrutar en su gloria en el cielo, nos apartamos y no nos apartamos de Él, algún día estaremos junto a Él en su segunda venida. Esta Semana Santa los seres humanos la han querido enmarcar en un tiempo y en una fecha difícil, porque las fechas exactas no las podemos encontrar. Sí, siempre es la primera semana de abril o segunda semana de abril, pero los tiempos por alguna razón han ido cambiando. Tenemos años bisiestos, etc. Así que las fechas no son tan importantes. Lo que es importante es mirar a Cristo, ver a Cristo, oír a Cristo en su palabra y seguirlo. Estos acontecimientos de la Semana Santa se encuadran en el propósito de Dios. Dios en el comienzo hizo al hombre de la tierra. Dice que hombre y mujer lo hizo conforme a su imagen y semejanza. Luego los bendice. Dice que crecer, multiplicar, que se multipliquen en toda la tierra, cubran toda la tierra y luego dominen todo. Tenemos la enseñanza que el mismo celular dice que nosotros ya estamos dominando los cielos. Cuando viajamos en un avión, la ciencia ha avanzado mucho, las telecomunicaciones mucho. Es decir, Dios nos puso como ser único, como especie única de una sola sangre, no importa el color ni la cultura, todos somos seres humanos y todos
tenemos la misma porción del Espíritu Santo para que nos enseñe, para que nos eduque, que nos dé la esperanza y el amor de compartirlo con nuestro prójimo, siempre con la mirada a Dios, con nuestro corazón, nuestra alma y nuestro entendimiento. Por eso Dios dijo en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una tremenda promesa. Y esa promesa Él la hizo en Génesis 3:15. Esa promesa o esa decisión que Él toma de mandar a su Hijo, la hace en el libro de Génesis, en el comienzo, cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a Satanás. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta semana estamos celebrando lo que Jesús venció, en el lugar que Él venció la muerte y el pecado y a Satanás en la cruz públicamente, delante de las autoridades de ese tiempo, delante de los religiosos de ese tiempo y también del pueblo que a Él lo seguía. E incapaz de salvarlo porque eran superados en número y en fuerza. Pero Dios, dentro de su soberanía, desde el principio dijo y empezó a pensar: ¿cómo rescato al hombre? Satanás convence a Eva que debe comer del fruto del árbol del bien y del mal. Ella se niega en un comienzo, pero luego ella accede. Acepta a Satanás. Luego Adán hace lo mismo, porque su mujer lo convence. Luego Dios le pregunta a Adán en el huerto: ¿dónde estás, Adán? Dios sabía que Adán estaba entre los árboles escondido y sabía su condición como estaba, que se cubrían con hojas. Y le pregunta: ¿dónde estás tú? Hoy la palabra nos redarguye, nos pregunta a nosotros también: ¿dónde estamos nosotros frente a todos estos acontecimientos del pasado? ¿Dónde estamos nosotros frente a Dios, a su Hijo? ¿Permitimos la intercesión del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Lo llevamos al Espíritu dentro de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu? Eso que decía en Génesis 3:15, tu simiente, la simiente de la mujer, ahora Dios manda a su simiente, a su Hijo. En el Edén, la caída espiritual de los ángeles fue antes, porque Satanás ya esperaba al hombre en el Edén. Y después de la explicación que da, o del confrontamiento que tiene Adán con Dios, Dios lo saca del huerto y cubre el árbol de la vida. Y pasamos a ser los hombres y toda la generación humana de una naturaleza caída. Desde entonces hasta nuestros días, Dios ha querido de alguna manera recuperar lo que Él había creado conforme a imagen y semejanza de Él. Primero cubre a Adán con pieles de animal. Después le da hijos, Caín, Abel, sus primeros hijos. Cuando Caín tenía la intención de matar, todavía no mataba a Abel,
caminaba, andaba triste, andaba amargado, andaba preocupado, estaba intranquilo, nervioso, y el ángel le pregunta: ¿por qué andas así? Le da el tiempo de reaccionar, que no lo haga, pero Caín, en su libre albedrío, como sus padres, igual lo hace. Después, como al pasar 1000, 2000 años con Noé, pasa lo mismo. Empezó bien, porque encontró gracia en Noé, y termina mal. El periodo termina, ¿no es cierto? El primer periodo, que era de inocencia, el segundo periodo de conciencia, termina mal porque el hombre quiere construir una torre para llegar al cielo sin la ayuda de Dios, y Dios distribuye las lenguas y termina mal. Comienza el gobierno humano, luego viene la promesa, periodo de Abraham, Isaac y Jacob. Se crea un pueblo para Dios, el pueblo judío. A Jacob se le cambia el nombre, se le pone Israel. Después Jacob es trasladado a Egipto. Todos sabemos por el periodo de crisis que pasaron las naciones en esos años. Queda prisionero por 400 años. Es sacado de Egipto porque el pueblo clamaba a Dios y Dios lo escuchó. Sacado por Moisés, cruza el Mar Rojo. Abraham y Moisés conocieron porque hubieron algunos errores que ellos cometieron, algunos pecados. Y al final a la Tierra Santa llega Josué. Todos los periodos empezaron a terminar mal, excepto el de Abraham, Isaac y Jacob. Después el pueblo no le creía a Moisés. Moisés se comprimía, rogaba a Dios. Dios alimentó a su pueblo con maná. Dios alumbraba al pueblo en la noche con su luz. En el día lo cubría en el desierto con una nube. Alimentó con codornices. Le dijo que le dijera a la roca que vertiera agua, etc. Dios siempre estuvo presente en su pueblo. Viene la ley de Moisés, le coloca, con la ley el hombre asume qué es lo que es el pecado, que no habiendo ley, no hay pecado, no hay faltas. En este periodo aparece el periodo de Juan el Bautista antes de Jesús, quien es el que gritaba por el desierto. Un hijo de un sacerdote, también nacido de la promesa, y predice o limpia o avisa que viene pronto el Mesías. El Mesías nace por intermedio de María. Todos sabemos la historia del Mesías, que nace por María, pasa en un pesebre, que llegan los ángeles a visitarle, se reúnen con los campesinos que cuidaban sus ganados, etc., y dan la buena nueva, se retiran, etc. Luego sabemos que el Hijo crecía en estatura, en conocimiento y en gracia ante Dios. Y a los 30 años él comienza su ministerio. Un ministerio muy lindo. Hacía sanidades, hacía grandes milagros. Vive una vida santa. Pero más que todo esto, era santo porque era Dios mismo. Por eso nosotros los cristianos decimos que pertenecemos a un Dios trino, a un Dios
un Hijo y un Espíritu. Que los tres son tres personas diferentes, pero un solo Espíritu. Que los tres son uno. Y el Hijo venía a cumplir, a rescatar lo que Satán te había robado, había distorsionado, porque Satanás nunca ha creado nada. Distorsionó las cosas. Y Jesús, después de haber sido prisionero entregado por Judas Iscariote al Sanedrín, el Sanedrín lo entrega a Pilato. Pilato lo manda a donde Herodes. Herodes lo devuelve a Pilato, riéndose de él. Luego los soldados romanos lo hacen cargar una cruz que no fue preparada para él, porque él ocupó el lugar de un bandido que se llamaba Barrabás. Y Barrabás ya tenía su cruz para cargar y morir crucificado en el Cerro La Calavera. A Jesús lo golpean, lo escupen, le colocan una corona de espinas, lo hacen cargar la cruz, etc. Todos se reían de él. Todos le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Tú que haces milagros, tú que haces todo, eres incapaz de hacerlo. Él no dijo nada. Él guardó silencio. Y él sí, desde la cruz, perdonó a quienes lo estaban matando. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, las autoridades, los soldados y los sacerdotes de la época no sabían lo que hacían. Estaban matando al Mesías, al Hijo de Dios. Pero estos hombres, el apóstol Pablo dice, por lo tanto, en Romanos 5:12, por lo tanto el pecado entró por un hombre al mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cambiamos nuestra naturaleza. El príncipe del aire es el que domina en este momento el mundo. Lo dice el libro de Efesios, capítulo 2. Del versículo 1 y 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es Satanás, el diablo. Más abajo dice en Gálatas 16:17, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque estos son opuestos al espíritu. Es decir, no van de la mano ni van en un mismo sentido, sino opuestos.
Porque la carne es la que muere, es la que se pudre, pero el alma y el espíritu son eternos, o para bien o para mal. Y Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, él como hombre fue tentado por Satanás. Jesús, cumpliendo la palabra del Padre, llegó hasta el Jordán, fue bautizado por Juan el Bautista. El Espíritu lo lleva al desierto por 40 días, después es tentado por Satanás y él le responde con la palabra. Satanás ve que Jesús tiene hambre, porque había ayunado 40 días. Le dice, di que las piedras se conviertan en pan. Tú lo puedes hacer. Y Jesús le dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Escrito está, dice primero, que no solamente de pan vive el hombre, sino también de toda palabra de Dios. Después lo tienta, que le ofrece todo el mundo. Le dice de que todo lo que su vista alcance a ver lo lleva a unos cerros y lo ofrece todo porque él es el que domina. Efectivamente, Satanás es el que está dominando después de que Jesús ascendió al cielo. Fue el motivo por el estado pecaminoso que todos tenemos, que los sacerdotes o los hombres o las autoridades de la fecha no fueron capaces de discernir, porque estábamos comprometidos, ¿no es cierto? Nuestro corazón tenía envidia, ira, celos, orgullo, deseos, afanes, etc. El libro de Juan, capítulo 11, dice lo siguiente. Entonces, Juan 11, 47 en adelante. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, es decir, muchos milagros. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, es decir, su iglesia, y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote en aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis qué nos conviene, que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino porque como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Él confirma lo que Dios profetizó en el comienzo en el Génesis, cuando dijo en Génesis 3:15, tu simiente y la simiente de ella, la simiente de la mujer. Dice lo que iba a ocurrir en ese tiempo. Dios siempre trató de recuperar al hombre. Y no solamente, dice siguiendo el 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Es decir, era imposible volver atrás. Nosotros, si nos encontrásemos con alguna dificultad, como por ejemplo, que tenemos que llegar
un padre, una madre o una familia al otro lado de un lago o de un río caudaloso, nos enfrentamos a aguas. Si no sabemos nadar, ¿cómo vamos a nadar? ¿Cómo vamos a salvar nuestra vida? Analicemos un poquito la imagen de la palabra nadar. ¿Será que necesito un salvavidas? Gravitemos un poquito en el mundo espiritual, el mundo físico. Físicamente necesitaría un salvavidas, una tabla, un bote, una lancha, algo que me pueda llevar a la otra orilla. Porque nadar es difícil. Se necesita disciplina, se necesita constancia, se necesitan fuerzas. En el mundo que estamos hoy, en la parte espiritual, desde la caída del hombre, el hombre está convencido que no necesita recuperar la parte espiritual porque está conforme con lo que le ha pasado y con lo que está viviendo. Pero Dios dice de que el amor es más fuerte, es más hermoso, el gozo, un amor sin gozo. El amor debe ser libre, debe tener armonía con las cosas, con lo que es, con lo que le rodea. Es lo mismo que pasaría con un hombre que no sabe nadar. Barramos nuestra casa y preparémonos para seguir a Cristo. Nuestro Señor venció el pecado en la cruz. El apóstol Pablo dice de que aún, pese a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pese a todos, 8:22 y 23 dice que la creación gime y que nosotros también gemimos. Y luego en el 26 dice, habemos de pedir como corresponde, ningún ser humano lo sabe. Pero sí, el Espíritu de Dios intercede con gemidos indecibles por nosotros. Es decir, el Espíritu sufre, es decir, el Espíritu tiene sentimiento. El Espíritu de Dios puede ayudarte, puede tomar decisiones. Acepta a Jesús, acepta a su Espíritu. Él es el consejero, el ayudador. Él tiene que vivir dentro de ti. Dios, en su gran poder, su Hijo clama a Él. Lo último que hace en la cruz es Jesús clama a gran voz. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y después de estas palabras expiró. Permanece 3 días bajo tierra. Pero no todos los del Sanedrín no lo aceptaban. Aquí aparece un hombre llamado José, de la ciudad de Arimatea, que pertenecía al Sanedrín,
Y también apareció Nicodemo. Y lo llevan a un lugar que nunca había sido ocupado por nadie, a un sepulcro, y allí lo sepultan. Se lo piden a Pilato, ellos lo bajan de la cruz, lo cubren con lienzos, lo cubren con ropa blanca, etc. No, a ellos no les importaba lo que le pudiera pasar después. Fueron hombres valientes en su momento. Sabían de que él era el Hijo de Dios, porque lo que él hacía, nadie más lo podía hacer. Las mujeres juegan un gran papel después de la muerte de Cristo. María Magdalena, María la Madre de Jesús. Otras fueron hasta el sepulcro y lo encontraron vacío. Pasan todos los acontecimientos que nosotros sabemos y Jesús es resucitado. Jesús ya no está muerto. Sí, Él pagó los pecados de toda la humanidad, los pasados, los presentes y los futuros. Jesús está vivo. Es una Semana Santa en que el Hijo de Dios paga los pecados, paga el precio. Es como que si usted cometa una infracción muy grave y debe pagar una cierta cantidad de dinero que no lo tiene, y si no lo paga, debe pasar a la cárcel. Y cuando usted menos lo espera, va al alguacil o el policía le dice, usted queda libre. Usted queda sorprendido. ¿Por qué? Porque alguien vino y pagó su multa, pagó su infracción. ¿Pero cómo? Sí. Y le dice, lo mismo pasa acá. Todos nuestros pecados que nosotros hemos cometido, si seguimos y aceptamos por fe, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, aceptamos por fe que hemos cometido pecado y hemos sido pecadores y seguimos pecando, pero si hemos aceptado al Hijo de Dios en nuestro espíritu, que viva en nuestro corazón, Dios ya ha pagado, ya nos ha separado del mundo y nos ha elegido para que seamos coherederos con Él en la otra vida, en la vida celestial. Créanle a Jesús. Crean lo que nosotros no creemos muchas veces. Nosotros no estábamos presentes en el tiempo de la crucifixión de Jesús, ni estábamos presentes en la creación, ni estábamos presentes en el tiempo de Noé, de Abraham, ni ninguna de las dispensaciones. Pero esto pasó porque Dios sigue persistiendo en convencer a la humanidad que debe seguirlos. Cristo, el Hijo de Dios, vino y murió por nosotros. No pagó con plata, pagó con su sangre el derecho a la vida eterna, el derecho a la libertad, el derecho a ser hijo de Dios. La carne es la que va y muere, y se la come el gusano, pero el espíritu y el alma no. O va a tormentos para vida eterna, o va al cielo para vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por venir a este mundo, participar con nosotros como hombre, 100%, morir en la cruz, no aferrarte a lo que tú eras, el Dios, el creador de todo, sino que mueres como hombre,
pero tu espíritu permanece para siempre. Tú hoy estás vivo, estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y tu espíritu intercede en la tierra por nosotros. Gracias, Señor, es mi deseo y oración en esta tarde para todos. Que el Señor les bendiga.